Inicio esta conferencia haciéndole llegar un fuerte abrazo a todos los camaradas de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, jefes, oficiales, soldados y agentes, y también a todos mis conciudadanos que tienen interés en la defensa nacional. El tema impuesto en esta conferencia es el siguiente: la crisis en las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, policiales y de la seguridad y defensa nacional. El temario impuesto es una introducción, 2, las causas que provocan la crisis, o sea, la entrega o la trampa donde cayeron las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y policiales, la crisis, que es la legalización, la situación actual, que es la consolidación de esta crisis, y como quinto punto, una conclusión final. Dentro del primer punto, que es la introducción, voy a tratar dos temas muy rápidamente. Uno son los antecedentes históricos políticos de la República Argentina. Este gráfico ya muchos lo conocen en otras conferencias, lo voy a desarrollar a efecto de recordar nada más. La República Argentina, desde su nacimiento hasta el día de hoy, ha pasado por 6 periodos perfectamente definidos. El primer periodo, que es el del nacionalismo, que abarca de 1816 hasta 1853, que se firma la Constitución Nacional. Este periodo es el periodo prenatal y dura 37 años. Luego, posteriormente, viene el periodo del liberalismo, desde 1853 a 1880. Es el periodo de la niñez y dura 27 años. A continuación vino el periodo del conservadorismo, desde 1880 a 1916. Es el periodo de la pubertad y duró 36 años. A continuación, el periodo del radicalismo, que va desde 1916 hasta 1943. Es el periodo de la adolescencia y duró 27 años. Seguidamente viene el periodo del justicialismo, la democracia participativa, que va desde 1943 hasta 1976. Es el periodo de la adultez de la patria y duró 33 años. Y el sexto periodo, el que voy a circunscribir mi conferencia, va desde 1976 hasta el 2000, donde acá vamos a comprobar 3 fases. La fase del proceso de reorganización nacional, que es donde se produce la entrega de las Fuerzas Armadas, el proceso de la legalización de esa entrega, que es el periodo alfonsinista, y el periodo de la consolidación, que es el periodo actual. Este es el periodo de la senectud, donde va a morir una república y va a nacer otra. De modo que yo voy a tratar a circunscribirme exclusivamente, y no voy a extenderme más sobre el gráfico, tratar de qué manera las Fuerzas Armadas entraron en esta crisis a partir de los 3 periodos. Otro tema que quiero introducir como para completar la introducción prevista, la primera parte, es esta división del mundo que se hizo a partir del año 81, que también lo hemos visto en otras conferencias. Ustedes saben que después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en Yalta, en el oeste capitalista y el este comunista. Y además se dividió el norte desarrollado y el sur subdesarrollado. Quiere decir que la división de las potencias centrales fue una división ideológica, y la división norte-sur con las naciones periféricas fue un problema económico. A partir del año 81 se firma la Segunda Yalta, donde entre las dos superpotencias, capitalismo y comunismo, es decir, capitalismo privado y capitalismo de Estado, se modifica esta situación uniéndose ambos, o sea, dando por terminado
el problema ideológico, como ya ustedes lo saben a través de las distintas noticias. Pero lo que ha quedado marcado definitivamente sí es el problema norte-sur, que es un problema económico. Las potencias centrales han dividido el mundo en las siguientes áreas. Los Estados Unidos, que toma toda América, donde nosotros nos encontramos bajo ese dominio. Europa, que se continentaliza bajo la socialdemocracia, hoy alterada con la participación de una Alemania unida, pero fue concebida continentalizada bajo la socialdemocracia. La Unión Soviética incluye todas las naciones de la Europa Oriental bajo la hegemonía de la perestroika, y todo el sudeste asiático bajo la hegemonía de China continental, pero por supuesto con el control de Japón. O sea que entonces es importante, como una conclusión rápida, que nosotros nos encontramos bajo la hegemonía de los Estados Unidos, y esto perfectamente establecida en la Nueva Yalta. Quiero recordar que esto ya estaba previsto de muchos años. El capitalismo privado del oeste y el capitalismo estatal del este era nada más que una conformación de una trampa también, que estaba previsto que en el futuro los dos capitalismos se unieran, tal como ocurre en el día de hoy. El capitalismo privado del oeste se quiere llevar el 60% de los capitales del mundo, y el capitalismo del este estatal se lleva el 40% de los capitales del mundo. Esto es muy importante para poder pasar a los siguientes temas. De esta manera, entonces, hemos desarrollado la primera parte, que es la introducción. Vamos ahora a desarrollar las causas que provocan las crisis en las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policial. Causas. Y tomamos la primera fase del sexto periodo. Recuerden que el sexto periodo estaba dividido en tres fases. Vamos a tomar la primera fase, que es la entrega o la trampa. El cuadrito que está marcado acá, para hacerlo sintético y rápido, figura el acontecimiento, los resultados en lo operacional táctico y en lo político estratégico. Ustedes saben que existen dos tendencias en el mundo. Una tendencia que se apoya en la idea política, en la idea geopolítica, de que el corazón del mundo está en la tierra. Y en esto se apoyan las potencias centrales como Alemania, Rusia, los países del centro de Europa. Y por el otro lado existe una idea geopolítica que dice que el corazón del mundo está en el mar. La primera teoría geopolítica también tiene un basamento económico fundamental en el desarrollo de la economía física, es decir, se apoya en la economía física. En cambio, la otra teoría, que es la que el corazón está en el mar, se apoya en la teoría económica del monetarismo. Es así como hay países que, apoyados en este concepto geopolítico de que el corazón está en la tierra, como Alemania o Japón, han desarrollado su economía basada en el desarrollo físico, en las necesidades que el hombre necesita. Y por el otro lado, las naciones, como el caso de Inglaterra, se apoya su idea geopolítica en un desarrollo económico basado en la especulación, en el dinerismo, en el monetarismo, en el libre empresismo y en el rentismo. Es decir, todo lo que sea, lo que no sea la economía física. De modo que con estos conceptos previos a poder desarrollar este cuadro, digamos que Argentina hasta el año 75 estaba dentro de una economía de desarrollo físico, la economía correcta. El país hasta el 75-76 crecía. Pero a partir del año 76 va a comenzar la trampa, la entrega o la trampa. Desde los grandes centros financieros internacionales, apoyados en la teoría del dinerismo o del monetarismo, comienzan
a lanzar maniobras. Una de las maniobras que lanzan para doblegar a la República Argentina es pagar e incentivar los movimientos subversivos que asolaron en la década del 70. Esta fue la primera maniobra lanzada desde los centros financieros internacionales que provocan una conmoción en la patria. Por supuesto que esta conmoción no tardó en ser contestada por las Fuerzas Armadas de Seguridad y Policía, realizándose la maniobra número 2, el combate con estos elementos subversivos. Pero automáticamente, desde estos mismos centros financieros internacionales, comenzaron a apurar a las Fuerzas Armadas para que ocuparan el gobierno y poder establecer a caballo de ellos un sistema financiero económico internacional basado en el monetarismo y en el rentismo, en la especulación financiera. Volvemos nuevamente por eso que expliqué en un principio del porqué de las dos teorías. Automáticamente, mientras se combatía la subversión y se triunfaba, desde los mismos centros financieros se lanza una nueva maniobra, que es la maniobra de los derechos humanos, para tratar de arruinar este triunfo que venía siendo perfectamente llevado y concretado por las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Policiales. Pero de los centros financieros se prepara una nueva trampa, que es la guerra con Chile. De la guerra con Chile, de estos mismos centros financieros, comienza a incentivarse la guerra con Chile, siempre llevando adelante el debilitamiento de las Fuerzas Armadas para poder instaurar en la República Argentina, sacarla del sistema financiero, del sistema económico del desarrollo y ponerla dentro del sistema financiero de la especulación. Pero este mismo proceso de organización nacional, cuando ya se preparaba para lanzarlo sobre Chile, se produce un cambio inaudito. Se procede a recuperar las Islas Malvinas, pegándole en el bajo vientre de estos centros financieros. O sea que acá, esta historia creo que todos la conocen, pero es interesante recordarla. Este triunfo en lo operacional táctico, este triunfo, que fue un triunfo, pero alterado por esta maniobra de los derechos humanos, lo transforman en una derrota. Y lamentablemente, la guerra en el Atlántico Sur, que también fue una derrota táctica, hace que todo esto, más el sistema político imperante por el proceso de la organización nacional, caiga todo en una derrota política y que termine en una gran crisis. Conclusiones parciales a esta primera parte. Es importante esto tenerlo en cuenta. El objetivo político estratégico del enemigo se logra al quedar establecido el sistema financiero previsto y que perdura hasta el día de hoy. Es decir, que a partir de ese momento nosotros nos abandonamos el sistema económico del desarrollo, del crecimiento, y fue reemplazado por el sistema del dinerismo o del monetarismo. Es importante estos datos que voy a darles. Hasta 1976, momento que sube el proceso, la deuda externa era de 7.851 millones de dólares. Prácticamente para un país rico como la República Argentina no era nada. Millones de dólares de deuda privada. Pero el proceso se encarga rápidamente, personas que han estado dentro del proceso, rápidamente esa deuda privada transformarla en deuda del Estado. O sea que el Estado carga con toda esa deuda privada y aprovechan los hombres que habían sacado esa deuda privada para sacarla al exterior. Quiere decir que en esta gran maniobra a caballo de las Fuerzas Armadas de Seguridad Policial, mientras estaban entretenidas combatiendo con la subversión, se instaura el sistema financiero del cual yo le estoy explicando. Se produce acá el debilitamiento de la pequeña y mediana empresa y de los gremios, fundamentalmente. El ataque y la maniobra fue económica. Hoy, para que ustedes tengan una idea general, le diré que estamos en la siguiente situación para demostrarles que el sistema financiero se instauró, que
la deuda externa al día de hoy es de 68.546 millones de dólares. Y también tenemos deuda privada, que son 20.000 millones de dólares. Y aparte de ello, porque el país lo desangran, pero sigue produciendo a través de la balanza comercial, o sea, de las exportaciones e importaciones, hay 67.500 millones de dólares denunciados hace poco por el Banco Central, donde no saben dónde está. Y por supuesto, los depósitos privados en el exterior son 50.000 millones de dólares aproximadamente. Es decir, que a partir del proceso que se instaura ese sistema económico financiero demoníaca, la nación ha estado desangrándose, pero a pesar de ello ha seguido produciendo riqueza. Las Fuerzas Armadas, el objetivo operacional táctico del enemigo se logró al quedar las Fuerzas Armadas de Seguridad Policiales y la Defensa Nacional comprometida en una derrota política y sumergida en una profunda crisis que perdura hasta el día de hoy. O sea que es importante en esta primera fase del sexto periodo de saber que la maniobra número 1 del enemigo, que ha sido debilitar las Fuerzas Armadas, policiales, de seguridad, los gremios y la pequeña y mediana empresa, se cumplió. Vamos a pasar ahora a la segunda fase del sexto periodo, que son la crisis, o sea, la legalización. La primera, reitero, caen en la trampa, donde se produce la entrega por desconocimiento de los procedimientos de los altos centros financieros. Ahora vamos a aplicar la segunda fase, que es ya el periodo alfonsinista. La situación de crisis que expliqué en el gráfico anterior provoca un repliegue político de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Policiales. Este repliegue político y esta desazón, este desorden final del proceso, condujo a una salida electoral que, por supuesto, se instaura en esa salida electoral la partidocracia alfonsinista. El alfonsinismo realiza dos maniobras, la maniobra A y B. La maniobra A sobre la población, utilizando los derechos humanos, que ya lo vimos en el gráfico anterior, y las técnicas gramscianas, que buscaban fundamentalmente aislarla de la fuerza de seguridad, Fuerzas Armadas y Policiales, y también del concepto de defensa nacional, obligarlas a que abandonen el concepto de defensa nacional. Pero por el otro lado, realizaban la maniobra B, que buscaba el debilitamiento de las instituciones, amparada en un proyecto que se llama democracia, exportado de los Estados Unidos a Europa, que simplemente el proyecto de democracia que existe y está escrito, buscaban el debilitamiento de todas las instituciones armadas, gremios, empresas, familias, etcétera, que quebrara toda resistencia a la instauración de ese sistema financiero monetarista que él he estado hablando. La maniobra B es la maniobra importante, en concreto el ataque a las instituciones armadas. Esta maniobra tenía dos objetivos secundarios y uno principal. El objetivo secundario 1 era el enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales como institución. El objetivo intermedio 2 es el abandono de la hipótesis de conflicto. Y el 3, que era el objetivo máximo, era el debilitamiento institucional. Esto se hacía bajo el amparo del proyecto Democracia. El proyecto Democracia es un proyecto exportado de los Estados Unidos y de Europa, que buscaba el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, de Seguridad Policiales, gremios, empresas, familia, costumbres y tradiciones, iglesia, es decir, romper toda la barrera de resistencia a la instauración de ese sistema financiero monetarista que ya le he hablado. Bueno, de este objetivo intermedio, que fue el enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas
como institución, las consecuencias fueron los levantamientos de Semana Santa, que lo hizo el Ejército, de Monte Casero, que lo hizo el Ejército, y de Aeroparque, que fueron la Fuerza Aérea Argentina. Luego vino el abandono de la hipótesis de conflicto. Las consecuencias fueron la anulación de las Fuerzas Armadas de Seguridad y policiales en su capacidad de conducción moral y medios humanos y materiales. Recordarán, y esto es un detalle, que ya a partir de este momento los oficiales y suboficiales lo mandaron a cumplir con un segundo empleo, o sea que prácticamente el sagrado deber de las armas pasaba a tener prioridad 2. Pero lo más grave de todo fue el debilitamiento institucional